Buen día, estudiantes del Colegio Miguel Servet. Sea bienvenido a una nueva clase de la materia de Ciencias Naturales. Para el día de hoy, jueves, ¿qué vamos a tratar este día? Vamos a tratar la resolución a la actividad de la página 77. Voy a tratar nuevamente de esta actividad, la parte más importante. Bueno, comenzaremos. ¿Qué le pasa a una paleta de hielo si la dejas a temperatura ambiente y cómo se le llama a este proceso? Es obvio que la paleta, al dejarla fuera, va a comenzar a derretirse. Pero si la analizamos, estamos hablando de un sólido comenzando a convertirse en líquido. La teoría dictamina que al proceso, cuando un sólido comienza a convertirse en líquido o se convierte en líquido, se le llama fusión. Así que ahí tenemos la teoría necesaria para contestar esa pregunta. La segunda dice, ¿cómo se le llama el proceso de cambio de estado que explica la formación de rocío por las mañanas? Bueno, ya hemos tocado el proceso fusión, que es el de cambiar de sólido a líquido. Ahora tenemos un nuevo proceso. El rocío por las mañanas son pequeñas gotitas de agua que aparece en la superficie de la mayoría de cosas. Sin embargo, a este proceso le vamos a llamar condensación o licuefacción, que es el inverso de la vaporización, donde la materia en estado gaseoso pasa a líquido. Es decir, el gas que hay en la atmósfera se condensa y se forma líquido, es decir, el rocío. La vaporización es lo inverso. Si se dan cuenta, ya hemos tratado tres procesos. El proceso de fusión, el proceso de condensación y el proceso de vaporización. Fusión dijimos que es de un sólido a líquido. Condensación, estamos hablando de vapor a líquido. Y vaporización, estamos hablando de un líquido a vapor. Por ejemplo, cuando nosotros servimos agua, después de cierto tiempo, de ciertos grados, observamos de que el agua comienza a emanar vapor. Estamos hablando de vaporización porque vemos a un líquido estarse convirtiendo en vapor. Hemos hablado ya de tres procesos que es el objetivo real de contestar este cuestionario. Elongar o mejorar el nivel teórico de cada uno de los procesos mencionados en esta clase. Hemos de tratar entonces la siguiente pregunta que dice, ¿qué proceso de cambio de estado permite la formación de nubes? Bueno, las nubes son un proceso nuevamente de condensación, ya que el aire cargado de vapor de agua asciende, se enfría, se condensa y forma pequeñas gotitas de agua formando las nubes, ¿verdad? Tenemos un nuevo proceso de condensación. Y luego vamos a mencionar, bueno, ya tenemos entonces fusión, condensación y tenemos también vaporización. Ahora vamos a mencionar la solidificación. La pregunta que nos hacen es escribir dos ejemplos cotidianos de solidificación. Bueno, solidificación es cuando un líquido se convierte en sólido. El ser humano lo usa muy a menudo, de hecho. Por ejemplo, el proceso inverso de la fusión sería la solidificación. Por ejemplo, la paleta al derretirse se convierte en líquido, pero ese líquido lo volvemos a congelar y podría llegar a ser nuevamente la paleta. Aquí les dejo imágenes de aplicaciones de uso real donde el ser humano utiliza la solidificación. El hielo, por ejemplo. El hielo es un líquido solidificado el cual conocemos y sabemos que es agua. Otro ejemplo sería la gelatina, los sorbetes. Los sorbetes también son sustancias líquidas que al congelar toman cierta textura sólida. Por lo tanto, estamos hablando de que este tema realmente tiene aplicación directa a la vida real. ¿Cuáles son los procesos que hemos mencionado? Solidificación, que es de líquido a sólido. Hemos mencionado la condensación, donde hablamos de los gases a líquidos. Hemos mencionado la condensación, ya la hemos mencionado. Y por último, hablamos de la fusión, donde es el proceso inverso a la condensación, donde hablamos de que los sólidos pasan a estado líquido, ¿verdad? Ahora vamos a tratar una nueva explicación donde dice cómo se forma el granizo. Legalmente, el granizo tiene explicación de la siguiente forma. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el granizo es solidificación. ¿Qué significa? Que el granizo es un líquido convertido en sólido. Obviamente y evidentemente debe de ser agua, pero esa respuesta realmente me parece un poco corta, así que voy a explicar quizás de mejor forma. Voy a explicar esto. Acá vamos a tener el océano.
Los rayos del sol comenzarán a vaporizar o a crear vapor de agua. Este va a ascender a las nubes, pero luego por las temperaturas, una situación que debe ocurrir. El granizo va a ocurrir siempre y cuando las temperaturas atmosféricas superiores sean altas, es decir, haga mucho frío, ya sea en todo o en la superior, ¿verdad? De la atmósfera. Cuando el aire caliente sube, la atmósfera se encarga de condensarlo y estamos entonces obteniendo pequeñas gotas como el rocío, pero la temperatura y el mismo frío que hay arriba lo congelan, creando solidificación y vuelve a caer como un sólido, ¿verdad? Ese, a grosso modo, sería el proceso en que se forma el granizo para mejorar nada más y no solamente decir que se trata de solidificación, sino que estamos hablando de varios procesos en el granizo. De hecho, la sublimación es un proceso de los más difíciles de observar de forma natural. La sublimación es pasar de un sólido a un gas y eso es muy difícil. Solamente, sin embargo, sí se usa y tiene aplicaciones. Un ejemplo de la sublimación sería las pastillas aromatizantes de los vehículos. Ustedes han visto de que las pastillas aromatizantes son sólidas, pero cuando la dejan en el lugar donde la van a dejar, ya sea en el vehículo, en los baños, etcétera, esta pastilla tiende a desaparecer y no vemos que aparezcan líquidos ni aparezca residuo alguno, lo que significa que ese sólido se está vaporizando o se está convirtiendo en vapor o en gas. Por lo tanto, ese sólido está sufriendo sublimación, el cual es la transformación de un sólido a vapor, ¿verdad? Es difícil de encontrar en la naturaleza este evento, pero también tenemos el hielo seco, el cual, no sé si lo habrán visto, este hielo, el ejemplo, el hielo normal, cuando este se derrite, deja resto de agua, pero el hielo seco emana vapor o una especie de humo blanco que emana de él. Por lo tanto, hablamos de otro ejemplo de solidificación. Por eso es que en muchas ferias de ciencias ustedes habrán visto que la gente lleva hielo seco a las ferias de logros. La pregunta será, cabe dentro de ciencias un proyecto de hielo seco? ¿Se podría presentar? La respuesta es sí, porque obviamente estamos hablando del proceso de sublimación. Muchas gracias, primer año. Esperamos seguir con las explicaciones de los cambios de fases y formas. Muy amables.